está. Bien, bueno, buenos días nuevamente. Hoy tenemos una de las últimas clases donde presentamos, nos quedan pocas clases de contenido nuevo. La etapa siguiente es la parte de la integración de contenidos, pero venimos muy bien con los tiempos, digamos, de los contenidos. Yo creo que van a llegar sobradísimos. Bien, antes de empezar quería ver si tenían algún comentario o algo que les quiero preguntar cómo les está yendo con la organización para los trabajos prácticos grupales, si ya consiguieron grupos, si ya eligieron tema, cómo van con la búsqueda de los artículos, cómo van con eso. Bueno, Martina no sé si está, pero Agustina, vos ya tenés grupo. Sí, justo estamos con Marty y Ajá. con tres más. Somos ¿Con un quién? grupo. Ay, no, no, separá que se me congeló. Ahí está, se me había congelado. ¿Qué me decías? ¿Que estás con Martina y quién? Y tres chicos más, Facu, Ujú. Matías y Benjamín. Somos un grupo de cinco. Eh, Benjamín, ¿tenemos un Benjamín? sí, Ay, no me acuerdo ese nombre de Benjamín. Capaz que lo tengo con otro nombre, ¿eh? ¿Cómo es el apellido? lo voy a chequear. Te juro que no Eh, me suena Benjamín. Sí, sí, profe, hay un Benjamín. ¿Y cómo es el apellido? eh, Ah, Batagia. Batalla, sí, así. ¿Cómo? Batagia, Ah, Batagia. Sí, pero me parece que yo lo tengo con otro nombre. Capaz que tiene dos nombres, ¿eh? Bien, bueno, o sea que el grupo ya está, la organización de los grupos ya está. ¿Cómo vienen sí. con la elección del tema y la búsqueda del artículo? El martes no tuvimos clase por las mesas, nos juntamos, o sea, nos conectamos en ese horario y ahí estuvimos viendo varios, así que Ujú. tenemos como algunos preseleccionados de distintos temas eh, para, nada, ver si sirven, digamos, Bien, a los criterios. buenísimo. Sí, un poco la idea del martes, por eso no le subí una clase asincrónica con otro tema. Un poco la idea era, porque por ejemplo en educación sí subimos otra clase porque ellos tienen otros tiempos y otro tipo de prácticos. La idea era que ustedes puedan aprovechar, suponiendo que tal vez están cursando otras materias o bueno, o preparando exámenes, que puedan aprovechar ese espacio. Recuerden que una vez que hayan elegido el tema, lo tienen que fundamentar bien, por qué lo eligieron todo, y elijan el artículo o elijan, por ejemplo, una preselección de dos o tres artículos, nos tienen que mostrar el artículo para que les demos el visto bueno antes de arrancar con el trabajo. ¿Sí? Igual están con tiempo, el trabajo creo que la fecha de entrega límite creo que es el 24 de octubre si no me equivoco, y luego van a seguir trabajando con el artículo para los trabajos finales integradores, van a como presentar, después se los voy a explicar el TFI, pero van a seguir, es como una extensión de lo que hicieron con este trabajo práctico. Así que por eso es importante y les insistimos un montón con que elijan bien el artículo, porque a veces se clavan, eligen un artículo porque les parece interesante y después o es muy complicado. De algunos que nos han mandado, que no me acuerdo si era de acá, de psicología o de enfermería, que les doy el mismo práctico, eran unos temas recontra complicados de, no sé, como mucho con computación o con... Y el tema estaba bueno, pero el tema es después poder entender y explicar lo que dice el artículo. Por eso los chequeamos primero. Bien, bueno, vamos a avanzar. Entonces, para hoy tenemos el tema nuevo, el último tema nuevo, tenses in the passive voice, es decir, la voz pasiva. Los tiempos verbales los vimos la clase pasada, por supuesto que los vamos a seguir profundizando, pero hoy vamos a verlos, vamos a comparar la voz pasiva con la voz activa. La voz activa es lo común, lo habitual, ¿no es cierto? La voz el tipo el modo en el que solemos expresarnos, ¿sí? La voz activa, o sea, la diferencia principal entre la voz activa y la voz pasiva tiene que ver con la estructura de la oración, es decir, en qué parte de la oración pongo el foco o pongo el énfasis, qué es lo que resalto.
Entonces, en una oración en voz activa, el sujeto, el agente, no siempre es una persona, ¿no? El sujeto que realiza la acción, el agente que realiza la acción, es el foco principal de la oración. ¿Sí? Por eso está adelante. Entonces, la estructura típica de una oración en voz activa es sujeto, verbo, objeto. ¿Sí? Por eso les digo que es la forma habitual en la que uno habla. Los estudiantes rindieron un examen, ¿no? Sujeto, los estudiantes rindieron, verbo, un examen es el objeto del verbo. Cuando hablo de objeto, me refiero a lo que recibe la acción. Rendir, un examen. Escribir, una carta. ¿Sí? El objeto es el objeto del verbo, el que recibe la acción, digamos. Entonces, tenemos acá un ejemplo en voz activa, en una oración común. Dice, social, economic and physical environments shape a person's mental health. ¿Cuál les parece que sería la versión en español acá? ¿De qué estamos hablando? ¿Quién es el sujeto? Los entornos Ujú. psicológico, económico y social, Sí, ¿cómo es? físico, perdón, no psicológico, Físico, físico. físico. Ujú. Shape, no me acuerdo qué era. Shape es modelar o dar forma. Viene, shape quiere decir forma y como verbo shape es modelar o dar forma. Entonces, los entornos social, económico y físico modelan La salud mental de la persona. bien la salud mental de la persona o de una persona. Entonces, acá en esta oración, que es una oración en voz activa, el foco está puesto en cuáles son las cosas que moldean, ¿sí? Entonces, los entornos físico, económico y social son lo que modela o da forma a la salud mental. Bien, entonces, en una oración en voz activa, ¿sí? Nosotros, ¿se acuerdan que la clase pasada vimos un cuadro de tiempos verbales, ¿sí? Donde tenemos como una ayudita para ir mirando en el cuadro cuál es la estructura, cómo se forman los distintos tiempos verbales. Entonces, en el ejemplo de recién que decía shaped, nosotros nos iríamos a esta parte, a este cuadrito, diríamos, bueno, shaped es una frase verbal simple que termina con ed, entonces esta es una oración en pasado simple como changed, shaped. ¿Sí? Entonces, en el cuadrito este que vimos el otro día dijimos que en el presente lleva la S o va como en infinitivo, que en el pasado es con ed o cambia si es irregular, que en el presente continuo lleva be, en presente am, is o are más ing y en el pasado continuo was o were más ing. Este cuadro que vimos la semana pasada y que lo vamos a seguir practicando, es el cuadro que aplica a los verbos en voz pasiva, es decir, perdón, en voz activa. Esto que ven acá, esta estructura de, por ejemplo, un pasado perfecto que sea had más el participio, es siempre que estemos hablando de oraciones en voz activa, es decir, donde hay un sujeto que hace una acción, ¿sí? Entonces, bueno, acá tenían los otros, will más del infinitivo, I will change my car. Luego teníamos los condicionales, que en el cuadro, el ejemplo de los cuadros del cuadernillo está con would, pero recuerden que should, could y might también son condicionales, son modales y entonces, además de decirme que está en condicional, agregan un significado. Si dice would change, cambiaría, solo condicional, pero ya si tiene uno de estos, should change, debería cambiar, could change, cambiaría, podría cambiar, might change, lo mismo. Bien, ahora, en la voz pasiva. En el caso, dijimos que la diferencia principal está donde uno pone el foco. Entonces, en una oración en voz pasiva, el énfasis está en lo que recibe la acción, es decir, en el objeto, más que en la persona en que realiza la acción. ¿Sí? Entonces, en este caso, la estructura típica de una oración en voz pasiva va a ser objeto, por ejemplo, si yo digo los estudiantes rindieron un examen, el objeto es el examen.
¿sí? Vamos a tener el objeto en la posición del sujeto, digamos, ese es el foco, el que recibe la acción. Luego vamos a tener el verbo en forma pasiva, que ahora vamos a ver la estructura, y a veces tienen el agente o el que hace la acción. Esto es opcional. Si quien realiza la acción, el agente, generalmente se omite si no es relevante, si es obvio, si no lo conocemos, pero a veces puede indicarse la gente, la causa, usando un by al final. ¿Esto por qué ocurre? Porque en realidad esto tiene que ver con estrategias que uno utiliza para hablar y para comunicar. Que uno cambie el énfasis y convierta o diga una acción en voz pasiva, puede ser porque el sujeto no es relevante. O sea, si yo te digo, el cartero reparte las cartas a la mañana, ese sujeto, el cartero, no es relevante, porque ¿quién va a repartir las cartas? Más vale que es el cartero. La información importante ahí es el horario en que lo hace. Entonces, en ese caso, yo en voz pasiva diría, las cartas son repartidas a la mañana. Y por el cartero no lo necesito, no lo diría. ¿Sí? Sin embargo, también se usa para, por ejemplo, cuando uno comenta el autor de un libro, el pintor de un cuadro, el ingeniero que construyó una torre. Entonces, en ese caso, generalmente lo mencionamos. Y entonces yo digo, la Mona Lisa fue pintada en el año tal por tal pintor. No sé, no sé, El Señor de los Anillos fue escrito por Tolkien, creo que es el autor. ¿Sí? Entonces, en esos casos menciono al autor, a la gente, usando un by al final. ¿Sí? Entonces, acá tenemos el ejemplo que habíamos visto antes, pero en voz pasiva. Entonces, ahora tenemos a person's mental health is shaped by social, economic and physical environments. Ahora nuestro foco es la salud mental, no los elementos que la moldean, sino la salud mental. ¿Cómo sería la versión en español de este ejemplo? La salud mental de la persona em, es moldeada por los entornos social, económico y físicos. Muy bien. Entonces, ahora el foco está en la salud mental. La salud mental de una persona es modelada, es formada por, acá le agrego el by, porque la gente acá sí es importante, no es que que es obvio o desconocido, acá no lo omitimos, acá lo ponemos. Es modelada por el entorno social, económico y físico. Bien, muy bien. Entonces... en el cuadernillo, no me acuerdo las páginas, pero de las últimas páginas, tenemos algunos ejemplos con los que vamos a trabajar. Tenemos primeramente dos ejemplos que tienen que ver con esto de las pasivas que expresan el agente o la causa o el medio, ¿sí? Y en este caso utilizan, dijimos, la preposición by al final de la oración. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, the term prosopagnosia was first used by Bodamer in 1947. Entonces, acá es importante decir quién lo utilizó primero, entonces lo vamos a agregar al final con un by. ¿Cuál sería la versión en español? Está en el cuadernillo, así que lo voy a leer. Ah, ok, bien, ¿cuál era? El término prosopagnosia fue usado por primera vez por Bodamer en 1947. Bien. Entonces, eso es cuando yo expreso el agente. Ahora, hay pasivas, como dijimos, que no lo mencionan porque no es importante, porque no lo sé, porque es obvio, porque es irrelevante. Entonces, en este caso, por ejemplo, tengo data were collected during a 6-month period. No digo by, porque ¿quién va a recolectar los datos? Y los investigadores, obviamente, los que están haciendo el estudio.
En este caso, en el caso de la pasiva que no expresa el que hace la acción, tengo dos maneras de traducirlo. ¿Cuáles son las dos posibilidades? Acá aparece como los datos fueron recolectados durante un periodo de 6 meses o se recolectaron los datos durante un periodo de 6 meses. Bien, en español es muy frecuente, es más frecuente aún, el uso del se. Pero las oraciones con se no son comunes cuando expreso el agente, porque sería medio raro decir el término prosopagnosia se usó por primera vez por Bodamer. O sea, cuando tiene agente, no es tan común usar el se. Pero cuando la pasiva no expresa quien hace la acción, entonces ahí tengo las dos opciones. La versión de la pasiva literal, pegadita a la del inglés, fueron recolectados, o el uso del se recolectaron. También podría haber estado los datos se recolectaron. Digo, no, acá está al revés, no es necesario cambiar el orden. Puedo decir se recolectaron los datos o los datos se recolectaron. Entonces, ahora vamos a ver la estructura, pero cuando hablamos de la pasiva, de la voz pasiva en español común, la estructura es la misma que la del inglés. Voy a usar un verbo be, were o fueron en español, y el verbo principal en participio, hado, ido, hada. Fueron recolectados. ¿Sí? Quien me dice la acción, quien me dice el tiempo verbal, como siempre, siempre el que me dice el tiempo verbal es el primer verbo, el auxiliar. Entonces, si está en pasado, va a decir fueron recolectados. Si yo hablara de una investigación futura, entonces diría serán recolectados. Si yo hablo de una investigación en curso, los datos están siendo recolectados. Es decir, que el verbo be es el que me va a ir diciendo el tiempo verbal. Son, fueron, serán, serían, están siendo. Sin embargo, en el caso de la voz pasiva que se expresa con se, ¿sí? En ese caso voy a decir el se, y como no tengo el verbo be, el que me tiene que mostrar el tiempo verbal es el verbo principal. Entonces, se recolectaron es pasado, se recolectarán es futuro, se están recolectando presente continuo. ¿Sí? Entonces, vamos a ver la estructura de la voz pasiva ahora, pero tengan en mente que cuando uso el se, como no tengo auxiliar, quien me muestra el tiempo verbal es el verbo principal. Bien, hasta acá ¿cómo vamos? Bien, bien. Bien. Bien, entonces, ¿por qué insistimos con la voz pasiva? Porque es altamente frecuente el uso de la voz pasiva en textos científicos y técnicos. Por ejemplo, en un manual, en un lineamiento, en un protocolo y en los artículos de investigación muchísimo más, ¿no? Porque en estos tipos de textos, en estos géneros, lo que se destaca siempre es la acción por encima de quien la lleva a cabo. O sea, en un artículo de investigación no dice todo el tiempo, los investigadores recolectaron los datos, los investigadores encuestaron a tantas personas. No lo dice todo el tiempo, porque lo importante son los pasos que se realizaron, la metodología que se utilizó. Sobre todo, la voz pasiva aparece mucho en los artículos de investigación en la parte de metodología o del diseño de la investigación. Entonces, dijimos que en inglés la pasiva se construye con el verbo to be, siempre conjugado en el tiempo verbal de la oración, presente, pasado, futuro, presente continuo, puede tener modales, ¿sí? Pero tiene que tener el verbo be conjugado en cualquier tiempo verbal y tiene que tener el pasado participio del verbo principal, es decir, el hado, ido, hada del verbo principal. Si entonces la estructura va a ser el be conjugado, el verbo auxiliar, y el verbo principal en pasado participio. Recuerden entonces que acá en español es hado, ido, hada,
pero en inglés vamos a tener dos posibilidades. Si el tiempo verbal es, perdón, si el verbo es regular, va a terminar con ed, assessed, showed. Y si el verbo es irregular, su forma va a cambiar y este verbo ustedes en la lista de verbos lo van a encontrar en la tercera columna. Por ejemplo, del verbo give, que quiere decir dar o otorgar o suministrar, ¿sí? El pasado es gave, que se escribe gave, y el participio es given. ¿Sí? Entonces voy a decir el verbo to be conjugado was y el participio was showed, fue demostrado. Was assessed, fue evaluado. Was given, fue suministrado. ¿Sí? En español va a ser hado, ido, hada. Bien, ahora vamos a comparar el cuadro de tiempos verbales de la voz activa con el de la voz pasiva. Fíjense que ahí en el cuadernillo tienen también los cuadros que indican presente, pasado y futuro y condicional, pero para oraciones en voz pasiva. Compárenlo ahí en el cuadernillo, si no vuelvo para atrás, compárenlo con el otro cuadro, con los otros cuadros, con los de voz activa. ¿Qué es lo que tienen de diferente o qué es lo que tienen en común? Yo lo que veo a simple vista es que en la voz activa, en el aspecto simple, va directamente el verbo solo, con sus diferentes conjugaciones, pero ya en la voz pasiva está el verbo be adelante, Bien, esa es como una así. diferencia. Entonces, podemos decir, en primer lugar, que en la voz pasiva no hay frases verbales simples, ¿sí? Porque en el presente, perdón, en la voz activa, el presente simple es una frase verbal simple, es un verbo con una S o sin la S. El pasado simple es una frase verbal simple, un verbo con ed o con formato de pasado. ¿Sí? Entonces, en la voz activa hay algunas frases verbales simples que tienen un solito verbo. En la voz pasiva no hay frases verbales porque la estructura me obliga a tener un verbo be y un verbo principal en participio. Entonces, lo que va a pasar es que ustedes van a replicar lo mismo que la voz activa, ¿sí? Pero sobre el verbo be, que es el auxiliar. Entonces, si yo necesito presente simple, el verbo be va a estar en presente simple. Is analyzed. ¿Sí? Si yo necesito pasado simple, el verbo be va a estar en pasado. Was analyzed. Y si yo necesito futuro, el verbo be va a estar en futuro. Will be analyzed. Es analizado, fue analizado, será analizado. ¿Sí? Lo mismo va a ocurrir con los tiempos continuos. ¿Sí? Lo que yo, la regla del continuo, ¿se acuerdan que en la voz activa la regla decía que para que sea un tiempo continuo tiene un be más una ing? ¿Se acuerdan? Por ejemplo, I am speaking, estoy hablando. ¿Sí? Y en pasado, I was speaking, estaba hablando. Bien, eso se replica en el verbo be. Is being analyzed, está siendo analizado. O was being analyzed, estaba siendo analizado. Es decir, que el tiempo continuo sigue, el aspecto continuo sigue manteniendo la ing como característico, que lo vimos, ¿se acuerdan? Todos los tiempos continuos tienen una ing. Nada más que ahora esa ing va a estar en el verbo be, porque todas las voces pasivas tienen que terminar con un hado, ido, hada, con un participio. Entonces, todo lo que vimos para la voz activa lo vamos a aplicar en el verbo be. El verbo principal siempre va a ser analizado. Está siendo analizado, estaba siendo analizado. En los tiempos perfectos,
El aspecto perfecto dijimos que tenía la característica de que tiene el auxiliar have. Todos los tiempos perfectos, el aspecto perfecto tiene have, según el tiempo verbal. Have o has en presente, had en pasado, will have en futuro. Lo mismo, ¿sí? Esto se va a replicar sobre el verbo be. Have been analyzed. Han sido analizados. Had been analyzed. Había sido analizado. Will have been analyzed. Habrá sido analizado. Sí, entonces, no es que sea tan diferente el cuadrito, solo que ahora solamente vamos a aplicar en los tiempos verbales a el verbo be. No, no es que el último verbo va a terminar con ing, por ejemplo. En el caso de los condicionales o de otros verbos modales, exactamente lo mismo. Would be analyzed, sería analizado. May be analyzed, puede ser analizado. Should be analyzed, debería ser analizado, etcétera, ¿no? Entonces, todos los tiempos verbales y los condicionales, en el caso de la voz pasiva, se lo agregamos, se lo aplicamos al verbo be y siempre mantenemos el principal en participio. ¿Cómo vamos hasta acá? Bien, o ¿Bien? sea que a diferencia de la voz activa, la voz pasiva va a estar un verbo más que va a estar en participio, pasado participio. Exacto. O sea, la estructura básica de una voz pasiva, para que sea voz pasiva, tiene que tener el be en cualquier formato y el participio ado ido ada del principal. Esa es la estructura básica. Lo que va a ir cambiando, por supuesto, va a ser las formas en las que aparece el be. ¿Sí? Presente, pasado, bueno, fácil, pero después puede, por ejemplo, como acá, could have been. Podría haber sido. O sea, a veces es un poco más complejo. Y no hay frases verbales simples porque justamente requiere de dos verbos, mínimamente. Bien, ¿qué más habíamos puesto acá? Ah, bueno, un recordatorio, esto ya lo vimos varias veces, que los tiempos, los verbos modales tienen su propio tiempo, ¿sí? No se conjugan en otros tiempos. Can, may y must son presente. Could y might a veces funcionan como pasado. Will, futuro. Y los condicionales son could y might, que a veces son condicional y a veces son pasado. Should, ought to y would. ¿Sí? Estos, cuando tengo modales, tienen un tiempo fijo. Bien, entonces, vamos a trabajar con los ejemplos del cuadernillo que están en las páginas 79 y 80. Estos sí están para resolver, ¿cierto? Estos están para resolver, no están hechos. No, esos que estás mostrando sí están. ¿Están Están. hechos los No, están ejemplos? para resolver. Ah, están para... Ah, me parecía, digo, ay. Bien, entonces, los ejemplos del cuadernillo están divididos por tiempo verbal. Entonces, examples of passive voice in the present. Tienen algunos en presente, otros in the past. Están agrupados por tiempo verbal. Sí, entonces, les voy a dar un ratito para que traten de resolver justamente la primera está mal ubicada en el cuadernillo porque es una pasiva compleja. Pero igual se las dejo, a ver si la pueden resolver, a ver cómo lo dirían, porque lo de la pasiva compleja se los voy a explicar después, hoy, pero más tarde. Así que les doy un ratito para que resuelvan los ejemplos del cuadernillo.
¿Estamos para corregir las de presente y pasado o todavía no? Yo recién terminé las de presente. Estoy Bueno, con las de la primera de presente. pasado. Ok, y Agustina, ¿cómo vas? Sí, igual, profe. Bueno, las dejo, terminamos presente y pasado, corregimos cuando terminen y después hacemos lo otro.